El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución verdaderamente de servicio al prójimo. 809-443-8010. Bueno, viendo los reportes de las lluvias, pero en Villa González han caído unos aguaceros enormes, que hubo además vientos fuertes que derribaron árboles. Y realmente es una pena, porque entonces viene la lluvia,
siempre bien recibida, porque no vamos a decir que la lluvia no es malo que llueva, porque como siempre se ha señalado, las lluvias pagan sus daños. Pero no hay duda que el clima anda muy mal. La cosecha de tabaco en Villa González se fue a pique por falta de agua. Una sequía prolongada. Ahora cae una lluvia fortísima, intensísima, típica del trópico. Pero siempre nosotros en los trópicos hemos tenido más o menos una buena distribución de las lluvias, que es lo importante. No es que caiga mucha agua, es que hay una buena distribución de la lluvia que cae. Es decir, que caiga en fechas que vayan beneficiando los cultivos. Porque un cultivo hay que tomarlo o hay que cosecharlo con diríamos, varios riegos. Y se necesita el agua que caiga con cierta, diríamos, no periodos muy largos de espera para la lluvia. Entonces ese aguacero, esos par de aguaceros que han caído en Villa González, ahora tiene la gente, ¿qué va a sembrar? Porque ya también se pasan los ciclos de siembra. La verdad que una mala distribución de la lluvia es problemático. Sé, repito, de la aperiodicidad que hay en la lluvia en los trópicos, pero realmente así hace hasta daño, valga la afirmación, porque uno realmente tiene que admitir que el agua, por más daño que haga, siempre hace bien. Por lo menos los acuíferos subterráneos o superficiales se benefician de ello. El suelo mismo retoma su capacidad de retención, qué sé yo, y las funciones químicas o físico-químicas del suelo interactúan entonces con el medio ambiente, el aire y la meteorización, y el suelo necesita de eso porque también es parte de ese ciclo vital de los organismos vivos que viven en el suelo y que vivimos del suelo. Esa es la verdad. Pero bien, en Villa González que aprovechen esos aguaceros y vean que se puede hacer cultivos de ciclo corto. No sé qué podrían ser, algunos que tengan siembras de cultivos de ciclo corto que puedan aprovechar 4, 3 o 2 o 3 o 5 más aguaceros y puedan cosechar. Bien, señores, en Venezuela, yo recuerdo hace unos días, o hace ya un tiempecito, creo que con la crisis ya en su punto más crítico, Federica Moregini, creo que Moregini, no sé, es una suerte como de canciller de la Unión Europea. En esa Unión Europea hay demasiados jefes. Yo creo que por eso que los ingleses quieren separarse. Los americanos no les gusta mucho la Unión Europea por eso, porque los presidentes norteamericanos dicen que tienen que negociar como con demasiado gente ahí. Un presidente de la comisión que sé yo qué, de la comisión económica, otro del parlamento, otro un canciller, otro que maneja la política interna. Bueno, en Europa es un problema. Y lo vemos hasta con España mismo, que tiene un sistema parlamentario rarísimo. Imagínense ustedes, 4 reclusos, gente que están presos con medida de, diríamos, de preso preventivo, en juicio, no juzgado todavía, pero en juicio. Pero esa gente juramentándose hoy como diputado en la Asamblea, en el Parlamento español. Ustedes se imaginan, gente que tiene una acusación gravísima. Es decir, una acusación de querer romper a España, de violar la Constitución española, porque son unos independentistas que se han organizado en Cataluña. Y entonces esa gente fueron escogidos por sus catalanes independentistas y aún estando presos, detenidos en forma preventiva, desde luego, todavía no sentenciados. Pero hay gente que está presa
esa gente fueron escogidos como diputados de la Asamblea, del Parlamento Español. Y ahí están. Desde luego, se juramentan y de ahí tienen que volver a la cárcel. Imagínense ustedes en una Europa así, como Estados Unidos se ve perdido, y los mismos ingleses se veían como raros allí. Pero bien, lo que quiero decir es lo siguiente, con respecto a Venezuela, esa política europea del diálogo, de buscar diálogo y que para llegar a una solución a los problemas de Venezuela. Pero yo me pregunto, ¿ustedes creen que puede haber diálogo para llegar a un acuerdo de elecciones en Venezuela? Que ahora plantea Maduro, plantea que, bueno, vamos a adelantar con las municipales o las congresuales, que se adelanten para fines de ello tener toda esa maquinaria delincuencial que tienen, gangsteril, porque han montado el chavismo lo que ha montado en Venezuela es una maquinaria gangsteril. Se han robado a Venezuela, han dilapidado a Venezuela, los capitales en el mundo, familiares de Chávez, amigos de Chávez, los más conspicuos dirigentes de esa falsa revolución. Y repito, eso es lo que hay en Venezuela actualmente. Para llevar a cabo un proceso de diálogo, no. Señores, ¿ustedes creen que un país que tenga paramilitares, delincuentes, con metralletas, gente que no tiene que ver con los organismos armados, ¿ustedes creen que en un país con unas condiciones como está Venezuela puede resolverse de que un problema de elecciones? Ahí no se puede hablar de elecciones, ahí hay que armar un lío obligatoriamente. Si no, Venezuela no va a salir de ese tollo, digo yo. Claro, el que no vaya a pelear es Manuel Fermín, pero yo no tengo que ir a pelear en ese territorio porque ese territorio no me pertenece a mí. Ahí sí es verdad que habría injerencia. Por esto estoy hablando de sugerencia. Pero el caso de Venezuela es el mismo caso de Nicaragua con los sandinistas. A los sandinistas hubo que tirarle tiro para sacarlos de ahí, con los contras. Es decir, Reagan organizó las contras y organizaron la contra para sacar a los sandinistas a tiro, porque es de la única forma que usted saca un régimen de ese tipo allí. Porque díganme ustedes, en Venezuela, miles de hombres armados hasta los dientes, unos paramilitares, y las Fuerzas Armadas venezolanas comprometidas con el escándalo, han tolerado esa barbaridad. Porque, óigame, en Colombia por lo menos, en Colombia había una guerra, había una guerra entre militares y guerrilleros. Guerrilleros que terminaron siendo narcoguerrilleros, es decir, terminaron siendo la peor delincuencia política, que es unirse al narcotráfico. Una cosa increíble. Entonces, en Colombia se organizaron unos paramilitares, pero por gente que incluso habían sido víctimas de esos guerrilleros. Por ejemplo, el caso de Uribe. A Uribe le mataron su padre y así le mataron a muchísima gente en Colombia. Los mismos guerrilleros asesinaron muchísimos hacendados, les robaban sus tierras, los sacaban de los pueblos. Hubo masivamente poblaciones que fueron mudadas en Colombia, miles de hectáreas realmente robadas por la guerrilla. Entonces, muchas familias de esos, muchos hacendados dijeron, no, vamos a organizar nosotros una banda de paramilitares porque el ejército no da abasto para todo esto. Nosotros vamos a defender nuestras poblaciones, nuestros familiares, y vamos a organizar equipos humanos armados, vamos a conseguir estos, ¿cómo le llaman a esta gente que son? Bueno, contratar soldados para sus causas. Esa gente llegó un momento que tenían tanta fuerza que incluso comenzaron a combatir a los narcos también. Entonces salió un brazo armado que se llamaba, creo que la AAA, una cosa así, que comenzó a asesinar a los agláteres, a los sicarios de los propios
jefe del narcotráfico, no ya no narcoguerrillero, sino el narcotráfico ya citadino. Es decir, los grupos de los Rodríguez Orejuela, el mismo, el que mataron, no recuerdo. No, Gaviria. Bueno, esa gente, entonces se organizaron esos paramilitares, pero eso era una guerra que había en Colombia. Esa es la pura verdad. Pero en Venezuela, estos son unas bandas de delincuentes armados hasta los dientes, armados por el gobierno de Chávez primero, que lo organizó como milicia para defender esa revolución, y lo han hecho paralelo a las Fuerzas Armadas. Díganme ustedes, si en un país como está en esa situación, ahí se puede celebrar elecciones. Esa gente lo primero que hay que hacer es desarmarlos y eliminar eso, y las Fuerzas Armadas tomar el control de lo que es el monopolio de la fuerza, que la tienen todo, en un país la tiene. El Estado es el monopolio de la fuerza, es el Estado. No pueden haber grupos armados. Entonces, en Venezuela, ¿qué es lo que se va a buscar? Ahí lo que va a haber es un atolladero electoral, sería lo que va a haber, o una justificación para que se quede esa masa de delincuentes que está gobernando a Venezuela, que son gánsteres, porque ahí está demostrado, el dinero se lo han robado en Venezuela. Ahora no, Venezuela está quebrada, un país que fue riquísimo y produjo riqueza inconmensurable. Entonces, repito, tiene a un Trump que es un bufón. El presidente Trump no es más que un bufón, eso no va a hacer nada. Vive hablando y vive atacando y no dice nada y no quiere pelear. Y los presidentes norteamericanos no pueden ser cobardes, porque Norteamérica tiene demasiado compromiso con sus valores, como dicen ellos. Estados Unidos ha ido a 2 guerras mundiales sin tener ellos obligación de participar ahí, que no fuera una obligación moral. Y tuvieron que participar en esas 2 guerras, en la primera y en la segunda. En la de Corea fueron a echarse también ese problema porque Naciones Unidas le ordenó que se metieran. En Vietnam se metieron y justificaron con falsas banderas de lucha. Todos saben lo que pasó con el US Maddox, ese acorazado o ese barco en el Golfo de Tonquín, igualito que el Maine en La Habana, en la bahía de La Habana, contra España. Es decir, Estados Unidos en el Medio Oriente ha ido a librar sus guerras. Los gobernantes norteamericanos son guerreros, esa es la pura verdad, son guerreros, aunque sean académicos de Harvard. Truman era un académico y el mismo Woodrow Wilson era un académico y fueron a la guerra. Y Kennedy era muy inteligente y era muy demócrata y fue a la guerra también. Es decir, son guerreros. Reagan puso el orden. Miren, aquí hay que derribar el comunismo, hay que derribar el muro de Berlín y vamos a sacar a los sandinistas, y sacaron a los sandinistas a tiros con la contra. Venezuela, si no se organizan las contras para sacar eso, o los guardias, que ya no se sabe que esa guardia está súper corrompida, pues son los que dominan los negocios, no van a hacer más nada allí. Si no, no hay forma de hacer nada, y todo lo que está haciendo Europa, eso no es más que una hipocresía más que se está jugando en Noruega ahora, pero eso no va para ningún lado. Y esos opositores también de ingenuos estarán creyendo que ellos van a lograr nada. Yo voy a mostrar una imagen de unos forajidos que tiene la revolución. Miren eso. Esos son de que la Guardia Republicana, los guardianes o delincuentes, como dicen en CNN. Vamos a ver el otro. Mire, ese es el jefe. Ese bandolero es el jefe de los ¿cómo que le llaman? Los colectivos. Ese es el jefe de los colectivos. Ese anda con un fusil ahí encima. Que es una pena que a la foto que yo saqué de CNN no se ve. En esa foto aparece él con un fusil, enseñándolo y mostrando su fortaleza y que ellos hay que matarlo a ellos para tumbar ese gobierno. Díganme ustedes si un régimen que tenga una avanzada de delincuentes como estos,
¿Ustedes creen que se pueden celebrar elecciones allí hasta que no se desmonten esas bandas de delincuentes gangsteriles? Entonces perder tiempo en Venezuela. Eso es lo que yo sostengo. Pero eso es Manuel Fermín. Que repito, yo esa guerra no es mía y yo no la voy a ir a pelear. Esa es la pura verdad. Pero los venezolanos que echen su guerra, porque Estados Unidos con ese señor Trump no va a pelear, porque Trump no pelea. Trump ya demostró que es un bufón que habla y dice, y ya lo saben los iraníes, lo saben los rusos, y lo saben los chinos, y lo saben los chavistas, lo saben. Y los fidelistas saben eso, que este es un bufón. No pelea. Y él mismo lo ha dicho, que él no quiere pelear. Imagínense ustedes la confesión de parte. Relevo de prueba. Esa es la pura verdad. Bueno, yo vi esto. El presidente está en Nagua. Fue a Nagua. Medina entrega títulos en Nagua. Esto ha servido para ser motivo de elogios que realmente el presidente sentirá que está haciendo la gran obra social. Es decir, está entregando los títulos definitivos a parceleros de la reforma agraria, de sus parcelas, que bueno, con tanta injusticia le fueron entregadas estas parcelas, pero no se les daba título, entonces no eran sujetos de crédito. Falso, falsísimo. Entonces se ha levantado una opinión de que el presidente de la República es Adán para colaboradores del presidente, y que el presidente, que sé que tiene buena vocación de servirle a los agricultores, porque ha sido una prueba que él ha dado allí, independientemente del atavismo que siempre ha habido en República Dominicana con los presidentes, de que llegan ahí, quieren quedarse, entonces emprenden esas campañas dadivosas. El presidente va a la gorda de Nagua, regala 5 millones y es regalando que anda. Pero así no vamos para ningún lado. Lamento decírselo al presidente Medina. Regalando cuartos no se va a llegar a ningún lado. Hay que implementar políticas, acciones públicas que sean sostenibles, que sean fundamentalmente institucionales. Si no, no vamos para ningún lado. Esos títulos ya pueden moverlos. Medina entrega títulos en Nagua. Muy bien. Entonces eso se destaca que el presidente y su gobierno, nunca nadie había hecho una obra social como esa. Es decir, entregar 50,000 títulos definitivos. Yo creo que es la única persona, porque la oposición no dice nada, ni sabe decir nada. Yo que no soy opositor, porque tengo que confesarlo, pero tengo que decir la verdad. Y he dicho y lo he escrito que el presidente está actuando en forma liquidacionista con la reforma agraria. Porque la reforma agraria, señor, el título provisional, tenía que ser así hasta que usted demuestre primero una vocación de ser un buen parcelero. Pero una vocación de ser un buen parcelero no solamente es ser un buen productor. Usted también tiene que ser un buen padre de familia, una buena conducta familiar. Usted tiene que demostrar esas probanzas, como hemos dicho otras veces nosotros acá. Esas son las probanzas, un buen historial de crédito con el Banco Agrícola, un buen comportamiento con sus demás compañeros parceleros de la reforma agraria. Que usted sea receptivo a la tecnología, no la rechaza la tecnología, que quiere avanzar. Eso es probanzas para que usted califique y le sea entregado un título definitivo, con fines de que usted va a permanecer en esa parcela y no va a ser tentado por el negocio o por el deseo de andar en una camioneta nueva, que lo tienen siempre, todo el ser humano es así, o una motocicleta, o un buen caballo, una buena montura, que ya eso pasó de moda. Entonces hay que tener cuidado, porque eso va a liquidar la reforma agraria y van a terminar las parcelas que vayan abonados, que lo he mostrado 1000 veces aquí. Ahí están los se vende, ahí en Juma, en Bonao.
Las parcelas vendidas, he visto estaciones de gas, he visto estaciones para vender vehículos, para vender materiales de construcción, para tener equipos de construcción, para hacer alfarería. Bueno, todos esos negocios, para hacer paradores en plenas carreteras, en parcelas de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque un título definitivo invita a eso. En Villa González no hay una parcela de las que están cerca del área que se han urbanizado. Están todas vendidas por solares. Parcelas de reforma agraria. Ah, pero le dan el título definitivo. Claro, ¿y qué es lo que hacen? Un barrio en la parcela. Entonces hay que tener cuidado. El presidente anda de muy buena fe, pero sus principales, diríamos, íntimos, fíjense cómo el señor Gonzalo Castillo el domingo decía que no hay obra social más grande que la que ha hecho el presidente, que él ha sido el mejor presidente de la historia de la República Dominicana porque ha entregado 50,000 títulos. Es decir, Balaguer, que tuvo que entregar la parcela y hacer el canal de riego, o los gobiernos que anterior también del PRD, que participaron también en el proceso de reforma agraria, aunque menos intenso que Balaguer, porque Balaguer duró más tiempo también. Y Balaguer tenía una vocación de ser un facilitador para el hombre del campo y sacar, es decir, redimir ese hombre atrapado en la miseria y prácticamente en la esclavitud, en una peonada allí. Tirada, sin seguro social, sin apoyo de salud, de aguas potables, de alguna diversión, caminos vecinales de penetración, caminos productivos, etcétera, etcétera. O sea, hacer la obra, el canal de riego y hacer la parcelación y asentar, ese es el verdadero trabajo de reforma agraria. Ah, no, pero eso se obvia. El presidente ha entregado su título definitivo y eso es lo que se destaca de la reforma agraria. No, eso no es verdad. Es muy fácil entregar títulos. Lo difícil es entregar parcela y hacer el hombre parcelero. Eso es lo difícil. Pero en estos tiempos que estamos así, diríamos, de esfuerzo mediático, de mucha publicidad y se dicen todas esas cosas, bueno, y hasta el presidente se creerá que es verdad que él es el mejor de toda la historia del país. ¿Por qué ha hecho eso? No es así. Y yo he dicho, con todo el respeto que me merece el apoyo y lo vocacional que puede ser en el presidente esa política o esas acciones asistenciales de crédito principalmente, pero eso no vamos para ningún lado. Desde que el presidente de la República abandone el cargo, nadie paga un centavo. Lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo porque si no se institucionaliza, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, y creo que soy el único que dice esto, porque repito, la oposición de este país está embosada. Ni siquiera los más técnicos que conocen el campo de la oposición se atreven a hablar de estas cosas. Y eso es vergonzante, que ni siquiera tengan políticas definidas para eso, o por lo menos para llamar la atención o corregir la desviación. No lo hacen. No se atreven a decirle, presidente, vamos a orientar esto. Mire, hay que buscar la forma de que el gasto público tenga una mejor distribución. Tenemos que hacer un esfuerzo más de conjunto y no de visitas sueltas, furtivas, el presidente en una suerte de lotería agraria o lotería del crédito agrario. Los domingos el presidente llega en forma dadivosa y dice, ¿qué es lo que ustedes necesitan? 5 millones, ténganlo. Eso no es política agropecuaria y lo he dicho, porque si no el Banco Agrícola era mejor que lo hiciera el Banco Agrícola. ¿Y qué iba a pasar? Quebraba el Banco Agrícola, porque no pagan. Ahora, ¿cuál ha sido el retorno? Tendríamos que saberlo. Yo no lo sé porque no tenemos la información de cuántos proyectos están devolviendo el dinero que le prestó el presidente, que con tanto énfasis el presidente le decía, tienen que devolver ese dinero. Ya yo veo que el presidente no le dice, no le advierte que devuelvan el dinero.
¿Qué está pasando? Pienso que, como he dicho, esa es la despedida del presidente, que no va a presentarse a la reelección, porque no puede. Y eso es parte de esa política dadivosa que usó incluso Balaguer, desde luego con un dinero no recaudado, sino un dinero que era prácticamente robado, saqueado en el Trujillato, por vía de que el empleado público tenía que aportar un dinero al Partido Dominicano. Y Balaguer dijo, bueno, este dinero que tiene el Partido Dominicano es un dinero que ha sido sacado a los más pobres y ricos del país. Yo se lo voy a distribuir, que no tengo interés de hacer cosas para mí ni robármelo. Y Balaguer cogió los dineros del Partido Dominicano y los repartió. ¿Cómo? Le compraba carros a los choferes para que ellos fueran dueños de su destino. Esa era la parcela de ese conductor. Regaló casas del régimen de Trujillo, que la estaba financiando. Balaguer comenzó una política dadivosa para retirarse, sabiendo que iba a tener que abandonar el poder. Y lo abandonó, pero se fue con una estela de dadivoso. Y el doctor Balaguer entonces dejó una estela y un liderazgo, diríamos, en gestación. O en latencia lo dejó ahí. Y regresó al país con su liderazgo. Y pienso que el presidente Medina está en eso. Eso es también parte de todas estas mítines de reafirmación del danilismo, porque yo sigo con la convicción, a lo mejor indemostrable, como he dicho otras veces, pero me da la sensación, la observación, sin ser tan riguroso, de que el presidente está en despedida, porque no hay posibilidades de que el presidente vaya a una reforma y a una repostulación en las condiciones que está este país, esperando crispado, primero, y lo sabe el presidente. Pero vamos a hablar de eso en la segunda parte, después de la sesión de anuncios. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos,
Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Siguiendo con el comentario anterior, señores, esas manifestaciones, esos mítines, bonitos, pero son bonitos y afectivos. Es decir, son actos para realmente distinguir, halagar al presidente Medina, que debe retirarse del poder con una buena, diría un buen apoyo de su partido y de los beneficiarios de su política, de sus amigos, etcétera, etcétera, y de sus colaboradores. Ahora, tiene gente que realmente, en vez de ayudarle, lo que hace es que le perjudican al presidente. Porque con la situación que presenta hoy, ¿cuántas veces? Nosotros hemos hablado de eso, yo creo que ya yo neseo con eso. Las veces que yo he hablado de eso, y que otros también hablan, porque ¿quién puede obviar las dificultades de esta vez para mandar una reforma? Primero, aquella era difícil, porque era imitar a Lilía e imitar a Hipólito Mejía, que estaba tan fresco, aquel aquelarre, aquel desastre, aquella prostitución política para reformar la Constitución en el 2002. Aquellos pornógrafos de la política que fueron con sacos, que se sacaron a saco el dinero de Baninta y lo llevaron al Congreso. Gente que hoy anda peleando en las altas cortes y señalando jueces como corruptos. Andaban con sacos, con árganas de dinero sacado a saco, porque eran en saco plástico grande o de yute, qué sé yo, de Baninte, para llevarlo al Congreso. Con aquella risa sardónica, como dicen, que nada más mostraban los dientes viendo cómo aquel mercado, ese mercado del Congreso, esperando que le llegaran esos dineros para pasar esa reforma. Y eso fue una cosa realmente indecente. Y que se repitiera eso en un candidato del PLD, un alumno de Juan Bosch. Eso era incómodo. Y era una indecencia en el 15. Todo el mundo lo sabe y el propio presidente sabe que eso fue un asunto muy delicado y que el propio Leonel Fernández, bueno, lo toleró, no hizo fuerza como para impedirlo por vía de la... Y aparecieron voces como la de Ventura Camejo que lo usaron y siguen usándolo, que eso es una vergüenza. Ese muchacho está actuando en forma como si fuera un pirata, con un sable en la boca. Y ese hombre acaba de decir algo que yo lo voy a leer, que en vez de ayudar al presidente, gente así lo que hace es que está perjudicando al presidente. Hoy, ¿cómo ese señor, un representante del gobierno dominicano, un ministro del gobierno, que diga lo que este señor acaba de señalársele aquí? Oigan, estas expresiones que dijo este señor, dice Ramón Ventura Camejo, oigan esto, refiriéndose a lo que pasó en el 15. El pacto de Juan Dolio,
carece de legitimidad democrática por ser fruto de la rebelión de las minorías. Por lo tanto, consideramos que más que un pacto fue un atraco. Es decir, que Leonel Fernández y su grupo atracaron al comité político y al presidente Medina con hacerle firmar aquel pacto y aquellas condicionalidades que se le pusieron a la Constitución reformada para que el presidente no pudiera optar a otro periodo, porque se entendía que eso iba a ser ya realmente un abuso de poder. Bueno, entonces gente como Ventura Camejo, que es una especie de venturato, lo que ha aparecido ahí defendiendo al presidente. El presidente defendido por un hombre como Elpidio Báez, que Elpidio Báez, el pobre, no tiene carácter. Es un hombre que ha sido un político ahí, uno de tantos. Ha sido diputado, pero el gobierno de Leonel Fernández en una oportunidad, en el 96, pensando que iba a servir para ser un buen funcionario, el hombre le dieron un cargo y fue un caos. Todo el mundo recuerda el problema con el ciclón George. Entonces Elpidio se ha quedado siendo como un simplista, un dirigente que no tiene impacto en ese partido, tiene muchísimo tiempo en su partido, es un hombre que se mantiene en su barrio, no se ha alocado en el sentido de que la riqueza lo ponga loco, pero es un hombre sin impacto político, no tiene liderazgo y no tiene carácter para hacer nada allí, de líder en nada. Entonces tienen esas voces tan activas, pero esa gente no es gente para que el presidente Medina se sienta con un apoyo moral o político de tal forma que diga, mire, yo tengo unos voceros y una gente que están hablando de mí, no soy yo que lo estimulo, son ellos que espontáneamente. El presidente sabe que esa gente no vale nada políticamente, que eso es oro malo. El oro en paño es contar con las condiciones, no las hay. ¿Por qué que esas condiciones no las hay? Porque hay que crear condiciones entonces que son condiciones borrosas, brumosas. Y en esas condiciones brumosas, como es que corra el dinero, que se construye una mayoría, ahí es que vienen entonces esas, son injerencias, no son necesariamente injerencias. Señores, hay una serie de temas que yo anoté hoy, digo, señores, vamos a ver si estos son temas que pueden considerarse injerencia extranjera. Por ejemplo, en el caso del señor Bob Menéndez y otros representantes del Congreso norteamericano que han estado señalando de los problemas de la República Dominicana con respecto a la reforma constitucional para beneficiar al presidente de nuevo. Díganme si estos temas se puede ver injerencia en ellos. Vamos a ver. Esto yo lo anoté esta tarde. Digo, bueno, pero mira, me viene esta idea. Por ejemplo, son temas de alcance globales. Nazismo. Es decir, quien invoque el nazismo es un injerencista, un demócrata de República Dominicana que diga nos oponemos a los nazis de Alemania. No, eso no es injerencia. Eso yo creo que no es injerencia. El comunismo. Decir que el comunismo ruso es malo, o el comunismo de Venezuela, o el comunismo de Cuba es malo, eso es injerencia. No, porque es que eso es malo. Es que eso no es bueno y es malo para el global, para la humanidad. La dictadura. Si hay una dictadura en Venezuela y yo la critico desde aquí, ¿eso es injerencia en Venezuela? No, es que tenemos que discutir eso. No, eso no hay que discutirlo, eso hay que decirlo con la responsabilidad de la hora o del momento. Eso es tema global. Nadie es injerencista porque diga que los derechos humanos hay que respetarlos en la República Dominicana, por ejemplo, o en Cuba, o hay que respetarlo en Nicaragua. Eso es injerencia. No, es que esos son temas globales de la humanidad. Por ejemplo, el racismo. Que mire, ese es el problema de Sudáfrica. No, es que el problema de Sudáfrica no es un problema de Sudáfrica, es un problema global. El racismo, la democracia, la corrupción, el terrorismo. Que no se meten esto con Hamas, porque ese grupo no es no, es que Hezbollah, Hamas son grupos terroristas. Entonces el terrorismo hay que combatirlo en cualquier sitio.
Y eso no es injerencia. Si aquí viene un terrorista de Hamas o de un etarra, tenemos que agarrarlo y meterlo preso. Porque son gente que lo que han hecho es daño a la humanidad. No es que le hicieron daño a la sociedad española o a la sociedad palestina o israelí. Es al mundo que le hacen daño. Porque yo me monto en un avión y con mi familia y me monto con miedo pensando que se monta un tipo de esto y va a reventar este avión y entonces. O sea, esos son problemas globales. El narcotráfico es un problema global. El terrorismo, el tráfico de seres humanos, el tráfico de especies en extinción. Que maten un elefante. Oye, eso, yo porque lo maten en Botswana, yo puedo meterme en la vida de Botswana. ¿Por qué? Porque ese es un problema global de supervivencia de la especie humana, porque vamos a destruir el planeta, o la deforestación. Eso es meterse, es que no dañen la Amazonia de Brasil. No, usted no tiene que meterse en eso. No, yo tengo que meterme en eso porque eso me afecta a mí. El flujo de viento, de humedad que sube de esas selvas de Brasil, me sirven a mí aquí en el Caribe. O me dañan o me salvan en el Caribe. Entonces, esos son temas globales. Eso no es de que injerencia norteamericana. Las enfermedades, el ébola en África es un problema para nosotros también. No es injerencismo, la persecución religiosa. Es decir, esos son problemas globales. La corrupción, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el señor Bo Menéndez no es un injerencista. Lo que ha hecho es una sugerencia. ¿Cuál de ellas? Corrupción para dañar una democracia. Eso es un tema de injerencismo, no es un tema global. Regional más todavía, más regional. Pero es un tema global, la democracia defendida en el mundo. No es de que en China mataron 10,000 en Tiananmen y nos vamos a quedar callados porque es un problema chino. No es un problema de derechos humanos, de democracia, es un derecho, eso es un problema de corrupción, un problema de exterminio de la raza humana. Eso no se puede callar, eso no es injerencismo. Que hay un Congreso que se quiere prestar a venderse para crear una mayoría en la corrupción. Entonces un representante norteamericano que vende esos valores en Estados Unidos, aunque sea falso, pero eso es lo que Estados Unidos siempre ha vendido, sus propios valores, y lo ha transmitido, trata de imponerlo, qué sé yo. Eso es injerencismo. No, injerencismo es, por ejemplo, pagar participación ciudadana. ¿Y por qué no hablamos de eso, de los dineros que eso sí lo paga el gobierno norteamericano? Aquí el gobierno americano, la embajada pagaba un periódico. Un periódico, eso es injerencismo, porque esas son cosas, eso no son problemas globales. Es corrupción, déjenme decirle, es corrupción, pero es corrupción promovida por ellos mismos. Entonces la corrupción que promueve Estados Unidos también es mala. Porque vamos a ser claros, ¿quién le paga el presupuesto a participación ciudadana? El gobierno norteamericano es que facilita esos dineros para esa ONG. Pero eso no es injerencia. Eso es defendiendo la democracia. Defendiendo la democracia, pero una democracia parcializada como ese grupo, que se prestó a ponerle a Balaguer una campaña internacional de descrédito para que Balaguer perdiera o fuera rechazado y echado del poder. Entonces, vamos a hablar claro. Sugerencias. Eso no es injerencia. Lo que ha hecho Bo Menéndez, lo que hacen los demás, y el Payá y otros representantes que andan ahí, de los Estados Unidos, son advertencias, sugerencias y advertencias sobre problemas globales de democracia, de valores, de que la corrupción política no debe permitirse para fines de amontar una mayoría y hacer entonces un cambio, una reforma. Esas cosas no lucen bien y el presidente sabe eso. Y está callado, ni va a decir nada, porque el presidente no va, digo yo. No va, se va. Esa es la verdad, digo yo. Porque las condiciones, repito, no las tiene, ni hay una familiaridad con eso, la gente no quiere, parece la reforma, según las encuestas del corazón, pues yo digo no son encuestas para el cerebro. La misma situación, un Lionel, no rebelde, sino
firme, plantado en que no hay marcha atrás y que él tiene su proyecto montado y que más de un 40% también quiere votar por él. Entonces Leonel no se puede restringir, no se va a restringir, no se va a reducir. Entonces el presidente, que no tuvo eso en el 15, tiene eso hoy. Y el presidente es consciente de eso. Eso no es de que quedó pirata del comité político, que digan 3, 4, 10 mítines de reafirmación danilista. El presidente sabe que eso es una tramoya para montar un espacio político donde no haya duda de que él tiene un capital político ganado y que eso no se puede despreciar. Eso es verdad. Ahora, que vos, Menéndez, y que los congresistas norteamericanos sigan, insistan, y otras voces de aquí, iglesia, empresariado, gente de sociedad civil, si es que se le puede llamar a esa pancista y acomodaticia sociedad, tengan resistencia a las transacciones dinerarias, que son las que realmente patrocinan ese tipo de reformas cuando no hay mayoría y hay que construirla. Es por ahí, eso es lo que se está señalando. Esas transacciones dinerarias que se interpretan como sobornos, y el soborno es penalizado. Esto es un problema global, el soborno. ¿Ustedes creen que puede haber injerencia porque un senador norteamericano diga que hay soborno para los tucanos? Ahí estaban felices. Muchos de los críticos, muchos de los que se desgarran las vestiduras hoy, echándosela de izquierdistas y de soberanistas, esos no son problemas que tienen que ver con soberanía, el soborno. A los tucanos, que los americanos sí tienen la información, hay felices. Pero es que el soborno es un tema global. Eso no tiene que ver con soberanía. Eso lo que tiene que ver es con humanidad. Es la humanidad. El soborno no puede ser un premio. Jesucristo no lo denunció cuando dijo que Judas lo estaba vendiendo por 30 monedas. Eso es soborno. Y todos los que somos cristianos sabemos que eso se llama soborno. Entonces eso no es un tema de soberanía. Que le señalen eso a un presidente, que se lo señalen a un grupo de colaboradores o a un país, que se le señale que tiene una clase política sobornable y que tiene una clase empresarial también corrupta, etcétera, etcétera. Eso nadie se puede sentir que le están interviniendo en mi soberanía. No, no es verdad. Ahora, asumamos responsabilidades. Eso sí, tenemos que asumir responsabilidades, depurar nuestras responsabilidades diríamos, con fuerza. Eso sí tenemos. Y corregir los errores, que eso son esas advertencias, corregir esos errores, esas desviaciones, para que no sea necesario que vengan esas querellas del exterior. Eso es lo que tenemos que hacer, depurar responsabilidades, sobre la base de su fortaleza ética, de su fortaleza moral, de corregir los errores y de esas desviaciones. Entonces, nos obviamos esas injerencias. No son injerencias, repito. Así que liberemos a vos, Menéndez, de eso, porque el soborno, insisto, no es de que la familia de Marino Vinicio Castillo, que eso no es verdad. Y el doctor Castillo, que fue muy enfático el domingo en su respuesta, que sepa que el que ataque a Vincho Castillo sabe que tiene a ese Vincho de las guerras de Vincho. Es el mismo Vincho, con más años, con su edad provecta, pero con su juicio rectísimo de razón y de palabra. El mismo Marino Vinicio Castillo, un gladiador. Nadie aquí ha visto a Vincho Castillo rehuyendo al debate ni a la pelea jurídica, porque el doctor Castillo es una persona que ha estado de frente a los problemas. Y esas querellas, todas esas, diríamos, todas esas quejas, todas esas advertencias que ha hecho el doctor Marino Vinicio Castillo, la ha hecho pública y sanamente aquí, por escrito y oralmente. ¿Quién puede dudar de eso? Entonces tiene el doctor Castillo que mandarle una cartita
o Vinicito, redactarle una cartita a Bob Menéndez para que le diga a República Dominicana que el soborno para hacer una reforma y esa cosa y que la compre y que no hay mayoría. Oye, eso lo saben los americanos además. O también ellos le mandaron una carta para los tucanos a los americanos. O para el caso de Brecht. O cuando el caso Van Inter. No dijeron que los americanos fue los que obligaron a Hipólito Mejía a que desembarazara aquello. Entonces ahí estaba bien la injerencia. Señores, esos son problemas globales, esos no son problemas de soberanía. Esos no son problemas de soberanía. Cuando mataron a Trujillo, las armas las trajeron los americanos. Entonces queríamos desembarazarnos de ese monstruo, pero no teníamos fuerza para desembarazarnos de ese monstruo. Había que buscar la ayuda. ¿De quién? Del poderoso también. Entonces, o aceptamos una injerencia buena y aceptamos una injerencia mala. Porque es bueno que sean que vengan y el injerencismo y participen fomentando la participación ciudadana. No, así no es. Eso no es sano, porque eso sí se sabe para qué es. Señores, se nos venció el tiempo. Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.